Continuando con nuestro libro de Cleopatra, vamos a iniciar el capítulo 5, Reina de Reyes. Marco Antonio nombró a Cleopatra reina de reyes y entregó a sus hijos amplios dominios. Todos tendrían un reino. Marco Antonio llegó a Alejandría a finales del año 41 a.C., poco después de que Cleopatra regresara de Tarso. Durante las escasas semanas que estuvieron separados, ella se encargó personalmente de los preparativos para recibirlo. Mandó arreglar los aposentos más suntuosos del palacio y ordenó a las cocinas que se abastecieran de las mejores carnes de caza. Los historiadores romanos la acusarían de hacer todo aquello con la pretensión de embaucar al triunviro, olvidando que como griega le había sido inculcado un alto sentido de la hospitalidad. Recibir adecuadamente a un invitado, a un huésped, no era un mero trámite, sino una virtud, un deber sagrado. En griego se llamaba a la hospitalidad genia, y de ella se hallaban buenos ejemplos en la literatura. Sin duda, Cleopatra podría recitar de memoria el hermoso pasaje de la Ilíada en la que el rey Príamo de Troya acudía al campamento enemigo a solicitar el cadáver de su hijo Héctor, muerto a manos de Aquiles, y este último, dejando a un lado las hostilidades, invitaba al anciano a sentarse y cenar con él. Para Cleopatra, esta escena no tenía nada de extraño. Al contrario, era un modelo, un ejemplo moral que seguir. Ni los peores enemigos debían olvidar jamás las normas sagradas de la genia. Por otro lado, el ejercicio de la hospitalidad era un asunto primordial en la educación de los príncipes y princesas griegos. El propio Alejandro Magno había sido instruido en ese arte. Cleopatra no era menos que Alejandro Magno, y en su corte la hospitalidad griega y el refinamiento de Oriente se combinaban para dar lugar a magníficas reuniones. Así, la primera noche que el triunviro pasó bajo su techo, ella se encargó de hacerle conocer la proverbial elegancia y opulencia alejandrina, de la cual ya le había dado a probar un poco en Tarso. Se sirvió jabalí, regado con vino de la Odisea, ostras, anguilas, dátiles de Jericó y decenas de manjares. Mientras estaban sentados degustando el banquete, acudieron unas sirvientas que portaban 2 hermosas coronas entretejidas de rosas y nardos frescos, que enseguida pusieron sobre la cabeza de la reina y de su invitado. Acto seguido, rociaron sus cabellos con esencia de cinamomo. Era aquella una costumbre griega, le explicó Cleopatra a Marco Antonio. El triunviro no cabía en sí de gozo. Puede que su físico hérculo lo dotara de la apariencia de un hombre rudo, pero tenía gustos caros y extravagantes. A los 2 días ya se encontraba como pez en el agua entre los muros de aquel palacio tan ricamente adornado, y junto a esa mujer poderosa,
bella, sofisticada, que nada tenía que ver con las matronas que se estilaban en Roma, y eso que él estaba acostumbrado a tratar con mujeres enérgicas. Fulvia Bambalia, su esposa, era toda una personalidad en Roma y había sabido ejercer su influencia en una época y una sociedad dominadas por los hombres. Marco Antonio había aprendido mucho de ella, no podía negarlo. Durante las semanas que siguieron a su llegada, el general romano se dedicó a explorar a fondo Alejandría. Cleopatra lo acompañaba siempre que podía y observaba que su amante tenía una actitud muy distinta a la de César. Durante aquel viaje por el Nilo, el difunto dictador Perpetuo había demostrado su admiración por la belleza de Egipto, pero sin poder ocultar el hambre del conquistador. Examinaba las pirámides, los templos, los vestigios de los antiguos faraones, como si estuviera calibrado su valor, o evaluando los puntos débiles que le permitieran un fácil asalto. Marco Antonio, por el contrario, parecía completamente entregado y se comportaba como un alejandrino más. Había guardado sus togas romanas y aparecía en público vestido a la manera griega y con sandalias de cuero trenzado. Comía platos egipcios, vagaba por las calles haciendo amigos y hablaba a la manera florida de los griegos. En Roma, para burlarse de los ciudadanos de Alejandría, solía decirse que les bastaba el tañido de un arpa para ponerse a bailar, y la misma Cleopatra había tenido que soportar durante su estancia en la ciudad numerosos comentarios burlones sobre sus súbditos, a los que se acusaba de bufones, jaraneros y proclives al caos. Pero Marco Antonio no compartía esta opinión. Resumaba entusiasmo por todo cuanto veía a su alrededor. Hasta se diría que se había hallado su lugar en el mundo. Poco a poco, Cleopatra iba cobrando conciencia de que la inclinación que sentía por Marco Antonio era de otro calibre que la que había sentido por César. Con este último, su relación se había basado en una especie de erótica del poder. La vida los había puesto frente a frente y ambos se habían sentido atraídos por el magnetismo y el valor del otro. Con Marco Antonio la cosa era distinta. Era más joven para empezar y más humano. En él, Cleopatra veía antes al hombre que al estadista, y esto despertaba en su interior algo que, si no era amor, se le parecía mucho. Así, durante aquel invierno, la reina se permitió gozar como lo haría una mujer enamorada. Lo político no tenía por qué anular la diversión, y por las noches, una vez acabadas sus tareas, se reunía con Marco Antonio y un reducido grupo de amigos para recorrer las calles de la ciudad, ocultos tras sencillas ropas de sirvientes. A Cleopatra le encantaba conocer la verdadera Alejandría, aquella a la que, siendo reina, le resultaba difícil acceder. La efervescente vida del puerto, la de los comerciantes de la colonia judía y hasta la de las mujeres egipcias del barrio de los pescadores, que era el más pobre de la ciudad. Nunca se había sentido tan libre. El grupo formaba la hermandad de los vividores inimitables. Marco Antonio era divertido y ocurrente, pero Cleopatra no le iba a la saga.
en una ocasión en la que estaban de pesca en el lago Mareotis, al sur de Alejandría, Marco Antonio comenzó a mostrarse muy molesto por no ser capaz de atrapar un solo pez. Así que pidió secretamente a sus sirvientes que se sumergieran y clavaran en el anzuelo peces capturados previamente. Cleopatra, a la que nunca se le pasaba por alto una treta, fingió no darse cuenta, e incluso al llegar al palacio elogió entre varios amigos la habilidad de Marco Antonio y los invitó a unirse para verlo con sus propios ojos. Al día siguiente partió una gran expedición. El general iba muy ufano, haciendo apuestas sobre cuántos peces sería capaz de pescar. Cleopatra lo miraba con una sonrisa burlona en los labios, y antes de que él arrojara el sedal al agua, dio una rápida orden a un sirviente que corrió a cumplirla. Cuando Marco Antonio sacó la caña del agua, todos estallaron en carcajadas. De ahí colgaba un pescado en salazón del Mar Negro. Mi general, deja la caña de pescar para nosotros, pobres soberanos de Faro y Canopo, y tú dedícate a las ciudades, las provincias y los continentes. Lo amonestó sin poder contener la risa delante de todos los presentes. La jugada no era una simple revancha. Cleopatra albergaba en su mente intenciones más sutiles, hacerle comprender a Marco Antonio la superioridad de su ingenio, y en especial que ella no era una mujer a la que se pudiese engañar. Se divertían juntos, pero ninguno de los dos debía olvidar su lugar. Con la llegada de la primavera del año 40 a.C., arribaron también unas inquietantes noticias desde el exterior. Los partos habían invadido Siria, ejecutando al gobernador que Marco Antonio había designado ahí. Las 2 legiones de Siria pertenecían ahora a Partia. Pero esto no era lo peor. En Roma, Fulvia había decidido actuar por su cuenta, y sin consultárselo antes a su esposo, había reunido 8 legiones y declarado la guerra a Octavio. Motivos no le faltaban. Al sellarse el triunvirato, ella misma había ofrecido a su hija Claudia, nacida de su primer matrimonio con Publio Claudio Pulcro, a Octavio como un modo de consolidar las relaciones políticas. Pero mientras Marco Antonio se solazaba en Alejandría, Octavio había tenido el atrevimiento de repudiar a la joven. Ofendida por semejante agravio, Fulvia había decidido aliarse con su cuñado Lucio Antonio y hacérselo pagar. Marco Antonio conocía a su esposa. La reacción no lo tomaba por sorpresa. Fulvia era orgullosa y poseía un enorme coraje. Por sus venas corría la sangre de los Sempronio Graco, una célebre y respetada familia de la antigua Roma, algunos de cuyos miembros habían ostentado el cargo de tribunos de la plebe, poniendo en marcha avanzadas reformas sociales para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Digna heredera de sus
antepasados, Fulvia era una rebelde, una mujer de ideas propias que tenía claro que no había nacido para hilar, tejer o charlar con las otras matronas en el foro, sino para participar activamente en la vida pública de la ciudad. Marco Antonio la había conocido ya viuda de su segundo marido y se había casado con ella por dinero, aunque en realidad era más bien Fulvia quien lo había elegido a él. Inmensamente rica, adorada por la plebe y referente de la facción popular del Senado, Fulvia se había buscado un marido a la altura de sus intereses políticos. Ahora lo instaba a pasar a la acción. Debía enfrentarse a Octavio y eliminarlo. El historiador Apiano, contagiado por la creencia masculina en la rivalidad natural subyacente a cualquier tipo de relación entre mujeres, llegó a decir que Fulvia organizó aquel desmán por celos de Cleopatra y con el propósito de atraer la atención de Marco Antonio. Pobre conclusión la suya. En realidad, Fulvia comprendía lo que a Marco Antonio le costó un precioso tiempo entender. Ningún imperio podía ser gobernado por dos hombres. Al fin, uno de ellos siempre trataba de adueñarse del poder. Cleopatra, sin duda, pensaba lo mismo. La experiencia con sus hermanos así se lo indicaba, de modo que, de haberse llegado a conocer, ambas mujeres habrían coincidido sobre este punto. Cleopatra detestaba a Octavio, y no solo por razones personales. Como estratega que era, sabía que tarde o temprano iba a querer consolidar su fuerza deshaciéndose de sus socios, pues era un intrigante nato. Marco Antonio podía tener más experiencia en el campo de batalla, ganarlo en corpulencia y vigor, pero el otro lo superaba en malicia. Trató de dirigir hacia Partia la atención de Marco Antonio, pero éste, dispuesto a mantenerse fiel al pacto del triunvirato, marchó hacia Sición, ciudad costera cercana a Corinto, donde se había refugiado Fulfia con la intención de aplacar los ánimos de su esposa o amonestarla. Cleopatra aceptó la separación con pesar. No le gustaba el cariz que tomaba el asunto. Intuía que Octavio iba a hacer todo lo posible por separarla de Marco Antonio, reduciendo así sus posibilidades de obtener financiación para conquistar Partia. Esto era lo que en verdad se estaba dirimiendo, una pugna soterrada por el poder, pero eso no era bueno para ella. Aún con todas las diversiones y excesos, aquel invierno había sido muy fructífero. Cleopatra se había vuelto indispensable para uno de los hombres más poderosos de Roma. Las batallas de Marco Antonio habían pasado a ser las suyas. A cambio, esperaba paz, prosperidad y un porvenir glorioso para ella y sus hijos. Pero ahora todos esos planes zozobraban ante la amenaza de que Marco Antonio sucumbiera ante Octavio. Marco Antonio se embarcó una mañana de finales de abril. Cleopatra lo acompañó al puerto, tal como había hecho aquella vez con César. La despedida fue amarga. No podía evitarlo. En su cabeza solo albergaba pensamientos sombríos que fueron volviéndose cada vez más perturbadores,
a medida que las velas blancas de la pequeña flota romana bordeaban el faro para adentrarse a mar abierto y perderse en el horizonte. Cleopatra se mantuvo al tanto de los pasos de Marco Antonio. Así, supo que el encuentro entre él y Fulvia en Sición había sido penoso. Ella había esperado un reconocimiento, incluso una muestra de gratitud, pero su esposo veía las cosas de otra manera. La acusó de haberse extralimitado e hizo oídos sordos cuando ella volvió a instarlo a rebelarse contra Octavio y arrebatarle la mitad del imperio. Luego partió al encuentro de Octavio y Fulvia se quedó sola y humillada. Murió semanas después de una enfermedad repentina. Marco Antonio y Octavio se reunieron en Brindisi en septiembre y ahí ratificaron su pacto. Octavio estaba extrañadamente solícito. Había comprendido que por el momento no poseía ni los medios ni los apoyos para desbancar a sus socios. Roma estaba sumida en el caos. Las malas cosechas habían causado estragos y el populacho lo culpaba a él. Es posible que Marco Antonio gozara de una posición más ventajosa para hacerse con el poder absoluto, pero en vez de imponerse, decidió firmar la paz. ¿Qué lo impulsó a actuar así? Era un hombre de palabra, de honor, pese a todas las extravagancias que pudieran achacársele. Un par de años más tarde, de hecho, salvaría a Octavio de una turba hambrienta que pretendía matarlo. Cleopatra recibió la noticia como una jarra de agua fría, más aún al enterarse de que Octavio había ofrecido a su hermana Octavia a Marco Antonio. Ese matrimonio que se celebró en Roma en octubre del año 40 a.C. marcó un antes y un después de sus relaciones. Se consideraba traicionada. ¿Qué cabía esperar ahora? Si Octavio decidía volverse contra Egipto e invadirlo, ¿se opondría Marco Antonio o cedería por el bien de los intereses del triunvirato y de la familia? Por otro lado, la noticia le llegaba en el peor momento. Estaba embarazada y poco después de la boda de Marco Antonio dio a luz a mellizos, un niño y una niña, a los que puso los nombres de Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Fue una elección muy meditada. Cesarión llevaba implícito el linaje del padre, pero no ocurría así con los mellizos, cuyos nombres evocaban solo la herencia griega y egipcia de la madre. Si Marco Antonio había decidido establecer sus propias alianzas políticas al margen o incluso en contra de ella, los niños no tenían por qué llevar ningún nombre que hiciera referencia a la ascendencia paterna. Bastaba con volver los ojos hacia su tierra, hacia el Nilo y hacia su propia historia. Helios y Selene, el sol y la luna. Algún día estos niños se convertirían en gobernantes divinos en la tierra. Durante 3 años, Cleopatra se mantuvo al margen de la política internacional
y se dedicó a gobernar Egipto y ver crecer a sus hijos sin ningún tipo de injerencia romana. Marco Antonio se había instalado en Atenas con Octavia y daba la sensación de ser enormemente feliz. Puede que durante este tiempo se mantuvieran en contacto mediante cartas y mensajeros, pero sus relaciones parecían haberse enfriado. Para Roma, aquel fue también un extraño y largo paréntesis, durante el cual se instauró una calma tensa entre los triunviros, debido en gran parte a la mediación de Octavia, una mujer de la que se decía que era muy bella, casi tanto como Helena de Troya, pero de la que más que su belleza deberíamos destacar su inteligencia, su firme carácter y sus grandes dotes diplomáticos. 6 años mayor que Octavio ejercía sobre su hermano una notable influencia, y consciente de que se hallaba en medio de un fuego cruzado entre cuñados, puso todo su empeño en evitar que la sangre llegara al río. Si bien Marco Antonio y Octavio se trataban en público cordialmente, entre ellos seguía existiendo un cúmulo de fricciones soterradas. La antipatía que ambos se profesaban no había dejado de crecer, con el agravante de que ahora eran familia política. Saltaba a la vista, sin embargo, que Octavio no era un aliado leal, tal como había advertido Fulvia y Cleopatra. Consumado maestro de la manipulación, logró durante ese periodo catapultarse a los puestos más altos de la sociedad romana y obtener una posición que a Marco Antonio le había costado mucho sudor y esfuerzo. La situación llegó al límite en la primavera del año 37 a.C. Para entonces, Marco Antonio ya había cobrado conciencia de que Octavio había estado demorando con excusas y triquiñuelas la campaña contra Partia, con el fin de impedirle una gloria militar que sin duda le habría granjeado una enorme popularidad. Ambos se citaron en Tarento, al sur de la península itálica. Marco Antonio acudió acompañado de Octavia y fue ella la que medió entre ambos con un discurso conmovedor, digno de Homero, gracias al cual consiguió que llegaran a un acuerdo y que Octavio se aviniese a cederle a su marido una potente fuerza de 20,000 legionarios. Marco Antonio pareció despertar de un sueño. Durante aquellos 3 años, su ambición, su empuje y tenacidad habían quedado adormecidos. Grecia y Octavia habían actuado como un bálsamo, aplacando su brío, volviéndolo más constante, más volcado en las tareas de gobierno a las que había tendido con un celo y compromiso inauditos. Pero él era un hombre de acción, un general. Su ambiente era el campo de batalla y sus verdaderos compañeros, los legionarios que lo servían con devoción. En eso tampoco se parecía a Octavio, que palidecía de solo pensar en empuñar un arma y al que la más leve corriente hacía enfermar. La perspectiva de Partia hizo que recobrara su antiguo ser, pero así también regresaron sus antiguas pasiones. Se despidió de Octavia
y al llegar a la frontera siria, su primera acción consistió en mandarle un mensaje a Cleopatra. Debía reunirse con él en Antioquía cuanto antes. Volverían a verse. Cleopatra recibió la petición con frialdad. Habían pasado 3 largos años desde que se habían visto por última vez y todo cuanto pudiera sentir por él se había diluido. Sin embargo, aquel llamamiento le era muy conveniente desde un punto de vista político. Era obvio que Marco Antonio la necesitaba y ella acudiría, por supuesto que sí, aunque esta vez no habría despliegue de lujos, ni cortejos musicales, ni suelos alfombrados de rosas, ni ninguna otra puesta en escena. En lugar de eso, iría con una larga lista de exigencias que consideraba justas y que ella quería como recompensa, a cambio de la ayuda que, sin lugar a dudas, él iba a pedirle. El equilibrio de fuerzas había cambiado, ya no eran iguales, tampoco amigos. Ahora Marco Antonio dependía de la benevolencia de Egipto. Partió sin demora. No había razones para el suspenso como en Tarso, y en compañía de sus 2 hijos, Helios y Selene, para que los conociese. Al llegar a Antioquía, a comienzos de otoño, no hubo juegos ni tiras y aflojas sobre quién debía recibir a quién. Cleopatra acudió a él plenamente consciente de lo que quería y para su satisfacción halló a Marco Antonio dispuesto a escucharla y a otorgarle cada una de sus peticiones. Por la premura con la que se pusieron de acuerdo, cabe pensar que retomaron con igual ardor sus relaciones, pero Cleopatra no podía olvidar fácilmente aquellos años de ausencia, ni la humillación que le había infligido al casarse con Octavia. Su situación ya no era la misma que durante aquel fabuloso invierno alejandrino. Se habían producido grandes cambios. Ella le había dado 2 hijos y él se había convertido en el cuñado de su aliado político. Una decisión poco sensata, habida cuenta del carácter traicionero de Octavio. ¿Dónde estaban los 20,000 legionarios que éste le había prometido en Tarento? ¿Por qué no se los había mandado aún? Ella, por el contrario, estaba dispuesta a poner sus recursos a su servicio en ese mismo instante. Ahora bien, si aceptaba su apoyo, tendría que darle algo más que caricias y la vaga promesa de respetar la soberanía de Egipto. Ya no deseaba únicamente mantenerse en el trono o asegurarle el reinado a Cesarión. Ella merecía mucho más que eso. Se merecía la grandeza de antaño, la grandeza de los primeros Ptolomeos e incluso de Alejandro. Lo que pedía ahora era que le fueran devueltos los territorios egipcios que habían caído en manos de Roma, casi toda la franja costera de Siria, Fenicia, Cilicia, el interior de Iturea y parte de la Decápolis, de las proximidades del Mar Muerto, así como algunos tramos del reino árabe de Nabatea y la isla de Chipre, cuyo dominio César no le había terminado de conceder. El tamaño de estas cesiones la convertía en la dueña de prácticamente toda la costa mediterránea oriental, pero también favorecía a Marco Antonio. Cilicia, en el sur de la península de
Anatolia era rica en madera, materia prima no muy abundante en Egipto. Con ella, la reina mandaría construir barcos destinados a reforzar la flota de su aliado. Era un acuerdo jugoso para ambos, del que Cleopatra salía beneficiada. A diferencia de su padre y de otros soberanos, Ptolomeos, que solo habían contraído deudas con romanos prominentes, ella lograría lo contrario, que Roma devolviera todo aquello que les había arrebatado. Era el albor de un nuevo tiempo y ella le daría comienzo. Cleopatra y Marco Antonio se despidieron en las riberas del Éufrates en abril del 36 a.C. Él marchó hacia el norte en dirección a Partia y Cleopatra puso rumbo al sur. En su vientre llevaba un nuevo hijo, el fruto de la reconciliación. Pese a su estado, decidió regresar a Alejandría por el camino más largo y hacer una especie de gira por los territorios recién adquiridos a través del abrasador desierto hasta Jerusalén, donde discutió con el rey Herodes los derechos sobre el betún del Mar Muerto, los jardines de bálsamo y de dátiles de Jericó, que ahora le pertenecían. Siempre tan hábil en el manejo de la propaganda real, se hacía llamar la diosa más joven, Neotera Tea, a la que ama a la patria, Filopátor, además de, como antes, la gloria del Padre. Necesitaba afianzarse tanto en el plano real como en el simbólico. El cambio de nomenclatura, en especial el autodenominarse la que ama la patria, era una forma retórica de dirigirse no solo a Egipto, sino además a los nuevos territorios y recordarles que ella era su faraón, su única soberana, la que gobernaba con autoridad exclusiva. El verano le pareció que transcurría con enorme lentitud. Instalada de nuevo en Alejandría, esperaba día a día la llegada de noticias desde Partia. Por las ventanas del palacio escrutaba el mar azul, tan sereno que parecía imposible creer que en algún lugar remoto, a mucha distancia de ahí, Marco Antonio se encontraba librando una guerra. Y no era el único. Octavio se había embarcado también en una campaña contra Sexto Pompeyo, y aunque su liderazgo en el campo no era magnífico, quizá incluso inexistente, se cuidaba muy bien de aparecer tan heroico como le era posible. Era obvio lo que estaba sucediendo. Los dos triunviros estaban compitiendo en una carrera. El primero en hacerse con la victoria sería también el primero en ser laureado y aclamado en Roma. Aquello marcaría una diferencia irrecuperable entre ambos. Cleopatra se sentía cada vez más angustiada. El bebé que esperaba estaba por nacer y los barcos que arribaban desde Cilicia o Tarso no portaban ninguna novedad. Como reina ansiaba la victoria de Marco Antonio, como mujer que regresara sano y salvo. Octavio era el único que se hacía notar. Así, en septiembre, supo que el general Agripa
a las órdenes de Octavio, había vencido a Sexto. Paralelamente, Lépido, cansado de ser ninguneado por sus dos poderosos socios, se había levantado contra Octavio, pero también había sido aplastado y despojado de su cargo de triunviro. Así pues, solo quedaban dos hombres en el precario gobierno de Roma, y nada más había espacio para uno. Por aquellas fechas, poco después de la victoria de Octavio, Cleopatra dio luz a su cuarto hijo, un niño, al que puso el nombre de Ptolomeo Filadelfo, como el segundo faraón de la dinastía ptolomaica. A finales de otoño llegó finalmente un mensajero a palacio. Marco Antonio estaba sano y salvo. Se apresuró a informar a la reina, pero las noticias que portaban no eran buenas. Una serie de escaramuzas y batallas frustradas habían obligado a las tropas de Marco Antonio a retirarse y refugiarse en un puerto llamado Leuce Come, cercano a la moderna Beirut, y ahí aguardaban a que la faraón se reuniera con él y le trajera ropa para sus hombres y suministros. Plutarco dice que Cleopatra tardó en ponerse en marcha, acaso deliberadamente, pero lo cierto es que se aprestó a hacer todos los preparativos, que no eran pocos. Había que aparejar las naves, juntar recursos, acuñar monedas. Además, acababa de dar a luz y se sentía aún débil y cansada. Con todo, emprendió el viaje en pleno invierno, aportando los recursos que le había solicitado Marco Antonio para someterse a los azotes de los vientos fríos y al oleaje tempestuoso. Al llegar a Leus Come, probablemente alrededor de enero del 35 antes de Cristo, se le heló el corazón. Las tropas de Marco Antonio estaban horriblemente diezmadas y los hombres que habían sobrevivido parecían una cuadrilla de mendigos con sus túnicas raídas y las botas inservibles. Marco Antonio tampoco tenía buen aspecto. Había adelgazado y sus ojos estaban rodeados por profundos surcos oscuros. Esperaba su llegada con impaciencia, le aseguró tomándola de la mano. Durante semanas no había hecho otra cosa que ir a cada momento a la orilla, levantándose en mitad de las comidas o de las noches para otear el mar deseando divisar sus naves. Cleopatra calmó sus afanes y pidió a sus hombres que bajaran la mercancía de los barcos. Por mucho que hubiera padecido por Marco Antonio, aquel gesto no era simple dadivosidad, sino sobre todo política. Al llegar cargada de dones, representaba una vez más el papel de la generosa Isis, en esta ocasión ante Roma. Para una gobernante como ella, tan lúcida y consciente de la importancia de la imagen pública, toda oportunidad de recordar su poderío era magnífica. Una vez hubo calmado el ánimo de Marco Antonio, quiso saber lo ocurrido de sus propios labios. Así se enteró de que el general había perdido un tercio de sus hombres y la mitad de la caballería a lo largo de una fatídica marcha por un vasto desierto, durante el cual los partos los habían aventajado en todo y cada uno de los asaltos. Marco Antonio había confiado también en que Artabacedes,
el rey de los armenios le suministrase apoyo y ayuda militar, pero éste lo había traicionado a las primeras de cambio. Al escuchar esto, Cleopatra no pudo evitar reprocharle que fuese tan crédulo. Marco Antonio era un hombre leal y pensaba que todos se comportaban con igual grado de nobleza. Octavio Artabezades, ¿cuándo aprendería a recelar de la palabra de aquellos que, jurando ser sus amigos, solo querían arrebatarle la gloria? De todos modos, no era el momento para lamentarse. Había que atender a los enfermos, reorganizar las legiones y preparar una ofensiva lo antes posible. Pero, ¿contra qué? Partia era un objetivo difícil y, dadas las circunstancias y los recursos limitados, parecía mejor emprender una operación más pequeña que le concediera a Marco Antonio una rápida victoria. Necesitaba correr un tupido velo de olvido sobre sus recientes derrotas, por lo que Armenia, con su traicionero rey, se presentó como el objetivo más asequible. Pero era invierno. Había que esperar a que los caminos volvieran a ser transitables y el clima más favorable. Sus hombres agonizaban de disentería e hidropesia. No estaban en condiciones de volver a la acción. Ante este panorama, Cleopatra le propuso a Marco Antonio que pasara el invierno en Egipto para recobrar fuerzas. Los vientos de Alejandría curarían su alma y en primavera podría ponerse rumbo a Armenia. Así, enviaron unos despachos a Roma, minimizando el fracaso de la campaña parta, pero en respuesta llegaron otros mensajes que los cogieron a ambos por sorpresa, en especial a Cleopatra. Octavia se encontraba de camino con ayuda para Antonio. Le traía ganado, víveres y 2,000 legionarios cuidadosamente elegidos por Octavio. Esperaba reunirse con él para hacerle entrega del avituallamiento. Cleopatra sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, como si aquello se tratara de un burdo melodrama. Plutarco sostiene que la reina de Egipto vio cernerse la sombra de la esposa sobre su pobre papel de amante y temió que Octavia fuese a arrebatarle a Marco Antonio. Pero todo eso, nos dice, Cleopatra lo engatusó, fingiéndose apenada y dejando que vislumbrara cada vez que volvía junto a ella las lágrimas derramadas durante sus ratos a solas. También perdió peso, a propósito, y procuró que sus cortesanos y algunos amigos de Marco Antonio, cuyos favores ella había comprado, le hablaran de la completa devoción de la reina y del horrible error que supondría regresar al lado de Octavia. Esta explicación resulta completamente inverosímil, dado el carácter de Cleopatra, una negociadora nata como ella, que había doblegado al mismísimo rey Herodes, un hombre sangriento y sin escrúpulos, que había asesinado a la mitad de la familia de su esposa para llegar al poder. No necesitaba tales ardides para lograr sus objetivos. Además, las razones para querer apartar a Marco Antonio de Octavia eran mucho más serias y de peso que una mera cuestión de celos entre mujeres. Para empezar,
aquello era una emboscada. Octavio le había prometido 20,000 hombres y le mandaba solo 2,000. Rechazarlos era justo, pero equivalía a ultrajar a Octavia, una excusa de la que se valdría su hermano para romper la alianza. Aceptarlos era aún peor, pues suponía una humillación. Cleopatra comprendía las intenciones de Octavio y lo que pretendía dejar en evidencia a Marco Antonio ante el Senado, pero a grandes males, grandes remedios. Y si la situación había llegado hasta este extremo, convenía dar una respuesta contundente. Por otro lado, hay algo fundamental que los historiadores romanos olvidaron al hablar de Cleopatra y acusarla, como hace Dion Casio, de usar la pasión y las hechicerías para mantener a Marco Antonio a su lado. En realidad, la situación de Cleopatra no estaba aún tan asegurada como pudiera parecer. Los territorios que le habían sido cedidos en Antioquía le habían otorgado un enorme poder y riqueza, pero eran cesiones, no conquistas, y solo podía aspirar a retenerlos con la ayuda de su protector romano. Nada es permanente, y Cleopatra lo sabía muy bien. El favor de Marco Antonio estaba garantizado por el momento, pero nada le decía que no fuese a cambiar en un futuro. Por todo esto, la presencia de Octavia, aunque fuera en el horizonte, suponía una amenaza política. Sin duda era bella, inteligente y con más coraje del que los hombres que la rodeaban eran capaces de ver en ella. Si entre la difunta Fulvia, Octavia y Cleopatra hubieran podido repartirse el poder de Egipto, Roma y sus provincias sin duda habían hecho grandes cosas, pero el mundo era el que era, y ella, Cleopatra, no podía permitirse el lujo de que le arrebataran el legado que pensaba dejar a sus hijos. Es probable que, más que lloriquear, se enfrentase a Marco Antonio, esgrimiendo buenas y sólidas razones. Por otro lado, él no necesitaba que lo convencieran de nada. Con los 2,000 efectivos tenía posibilidad de emprender una campaña en condiciones. Podía regresar a Roma, esperar a reunir más, pero aquello iba a significar una clamorosa derrota, además del incordio de tener que lidiar con su cuñado, que no dejaría de recordarle su debilidad y de sacar buen provecho de ella. No le costó tomar una decisión: escribir a Octavia pidiéndole que regresara a Roma, con lo cual declaraba públicamente que Octavio era su enemigo. La noticia de que Marco Antonio había rechazado a su esposa romana para quedarse con la amante extranjera se esparció por toda la ciudad, y Octavio aportó lo suyo. Ese fue el verdadero inicio, el momento en que empezó a forjarse de manera implacable la leyenda negra en torno a la reina de Egipto. Antes solo habían circulado rumores, habladurías. A partir de ese momento, sin embargo, Octavio no descansaría. Necesitaba destruir a Marco Antonio para escalar hasta lo más alto, y como el nombre de una mujer era mucho más fácil de mancillar que el de un hombre, sus esfuerzos se cebarían contra la faraón. Pero a Cleopatra poco le importaba por el momento lo que Octavio pudiera decir de ella en Roma. Otros temas más importantes ocupaban su mente. Tras rechazar la ayuda de Octavia y recalar unos meses en Alejandría,
Marco Antonio había partido a Armenia a cobrarse su venganza contra Artabacedes. Se fue en la primavera del 34 a.C. y regresó en otoño totalmente triunfante, con la familia real armenia como botín. No era aquella una victoria tan sustanciosa como la que en un futuro podría obtener en Partia, pero Cleopatra, que dominaba el simbolismo y la propaganda política a la perfección, preparó una espléndida ceremonia para recibir a Marco Antonio. Era consciente de que las legiones de su amante, que tantas vicisitudes habían sufrido, necesitaban paladear las mieles del triunfo antes de lanzarse a una campaña de mayor calibre. Por otro lado, deseaba enviar un mensaje claro a Roma. Marco Antonio todavía tenía ahí muchos seguidores que recibirían la noticia con entusiasmo. Sus enemigos, por el contrario, palidecieron del encono. Como en el triunfo de César, que Cleopatra había presenciado en Roma, el desfile militar en Alejandría se llevó a cabo a lo largo de la avenida más importante de la ciudad, la Vía Canópica. Marco Antonio hizo su entrada subido a un carruaje espléndido y precedido de los cautivos. Fue algo apotético. Todo el pueblo aplaudía enloquecido al general romano, el nuevo héroe. Cleopatra contemplaba el glorioso cortejo desde lo alto de las escalinatas que llevaban al templo de Serafis, sentada en un trono dorado, colocado sobre una tribuna bañada en plata y rodeada de sus 4 hijos, el de César y los 3 de Marco Antonio. Iba ataviada con las ropas de Isis, con una túnica bordada con hilos de oro y una peluca trenzada, rematada también con adornos dorados que centellaban al sol. Para la muchedumbre ahí congregada, ella era la encarnación de la diosa. En un plano más terrenal, pronto iba a convertirse oficialmente en la dueña de todo un imperio. Culminado el desfile, Marco Antonio le ofreció los tesoros y requisas confiscados durante la campaña, incluido el rey Artabacedes, quien, haciendo gala de una osadía sin par, se negó a apostarse ante ella. Más tarde, Cleopatra ordenaría su decapitación. 6 días después, tras agasajar a su pueblo con una serie de banquetes interminables, Cleopatra dispuso que los tronos de oro y la plataforma de plata fueran llevados al gran gimnasio, institución educativa que ocupaba el mayor edificio del que disponía Alejandría, ubicado justo en el centro. Ella volvió a vestirse de Isis, esta vez con una túnica aún más suntuosa que la anterior, y Marco Antonio se envolvió en una toga bordada en oro, calzó en sus pies los coturnos y ciñó su cabeza con una corona de hiedra. Ni era aquella la vestimenta de un general romano, sino la de Dionisio. El cambio de indumentaria tenía un sentido. Puede que Roma asociara al dios griego Dionisio con el desenfreno, las borracheras y los sátiros, pero en Oriente tenía un simbolismo distinto. En Oriente, Dionisio era el dios de la fertilidad, del renacimiento de la vida, de los misterios. Se lo consideraba el protector de los artistas y del espíritu creador, y por ello de la civilización.
Marco Antonio, que en su juventud había sido educado en Grecia, estaba fascinado por la figura de Dionisio. De cara a la población, la unión de dos deidades tan poderosas, Dionisio y Afrodita, es decir, de Marco Antonio y Cleopatra, solo podía significar una cosa: el comienzo de una nueva dinastía, de una dinastía oriental tan grande y espléndida como jamás había existido. Aquel día de otoño del 34 a.C. ocurrió un gran acontecimiento, uno de los más importantes de la historia antigua, lo que se conoce como las donaciones de Alejandría. Marco Antonio, ante la multitud de asistentes que abarrotaba el gimnasio, nombró a Cleopatra, levantando la voz para que todo el mundo pudiera oírlo, reina de reyes, y a su hijo Cesarión, rey de reyes, un antiguo título honorífico oriental que habían ostentado algunos de los soberanos persas. Marco Antonio se declaraba así dueño de todo Oriente, en cuanto que tenía la potestad de legar territorios a su amante y su descendencia. Este gesto también implicaba una consecuencia más audaz, pues podía interpretarse como propio de un autocrator, esto es, un emperador, alguien que podía ejercer el poder absoluto sin limitaciones de ningún superior. Luego fue llamado a los niños por turnos y entregándole a cada uno amplios dominios. Todos tendrían un reino, pensó Cleopatra, para sus adentros. Todos gobernarían. Las matanzas entre hermanos que tanto habían mancillado el nombre de los Ptolomeos y el suyo propio se terminaba con aquella generación. Ningún hijo suyo tendría que mancharse las manos de sangre. Pero si Marco Antonio se agenciaba con tan rutilante ceremonia el título de autocrator, Cleopatra no salía menos beneficiada. En Antioquía, 3 años antes, había explicado firmemente su propósito de restaurar la gloria de Egipto, para lo cual había hecho peticiones territoriales concretas. ¿Qué eran los territorios sin la unidad de medida de la grandeza de un gobernante? Ella se veía a sí misma como un árbol de amplias raíces, raíces que crecían en todas direcciones, hacia lugares remotos, aparentemente distantes, pero unidos a un mismo eje, un mismo tronco y corazón. Acababa de rescatar para sí misma el sueño de Alejandro Magno y de hacerlo realidad. Ella y Marco Antonio reinarían sobre Oriente y Occidente como un solo poder. Bueno, aquí concluimos el capítulo 5, concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.